Onghi Torri, buonasera, benvenuti a tutti. Oggi vediamo Don Camillo, un film basato sul libro di Giovannino Guareschi. Decía Giovannino Guareschi, el autor de este libro, Mondo Piccolo Don Camillo. Os lo voy leyendo in italiano. Decía: io da giovane facevo il cronista in un giornale e andavo in giro tutto il giorno in bicicletta per trovare dei fatti da raccontare, ambientati in un determinato posto. Il posto è un pezzo della pianura padana e qui bisogna precisare che per me il Po, il fiume Po, comincia a Piacenza. Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso fiume non significa niente. Anche la via Emilia da Piacenza a Milano è in fondo la stessa strada, però la via Emilia è quella che va da Piacenza a Rimini. Dunque il Po comincia a Piacenza e i personaggi di Mondo Piccolo mica li ho creati io. Io ho dato ad essi una voce. Chi li ha creati è la Bassa. La Bassa. La Bassa zer den ulertzea gustatuko lizaidake. Eta nolakoa den la Bassako jendearen izaera, bestela nekez ulertuko dugu Don Camillo filmean gertatzen dena. Zu zara, la Bassatiko oso gertu jaio zea. Has nacido muy cerca de la región de la Bassa. Zer kontatuko zeniguke horren inguruan. Háblanos un poquito de esta famosa Bassa que ha dado origen a los personajes de Don Camillo. Buonasera a tutti. A ver, para entender, hay algunos pueblos, algunas ciudades, algunas partes del mundo que no serían los mismos sin el elemento natural de la naturaleza que los identifica. Y así, San Sebastián no sería la misma ciudad sin el mar, o Nápoles no sería la misma sin el Vesubio. Y la Bassa no sería la misma sin el Po. El río Po, que podéis ver donde Marina pone la flechita, que es Muga, ¿no?, entre Emilia-Romagna y las regiones del norte, Lombardía y Veneto. El río Po es el ciudadano más importante de la Bassa. Es una tierra de llanuras húmedas, con una niebla muy espesa, 6 meses al año más o menos. En mi dialecto decimos una nebbia tan fisa que può appoggiare la bicicletta. O sea, es una niebla tan espesa que casi puedes apoyar, dejar la bicicleta a la pared de la niebla. Y durante muchos siglos, en esa tierra baja y húmeda, ha reinado la mezzadría. La mezzadría es una manera de trabajar la tierra y es cuando el dueño del terreno y el campesino hacen una media, o sea, reparten a media la cosecha. Entonces, la humedad, la llanura, la niebla, un sistema de agricultura particular, especial, todo esto forjó el carácter emiliano. Testarudo, laborioso, amante de la discusión, amante de la política. En Emilia siempre ha habido una fuerte tendencia al sindicalismo, a juntarse, a asociarse para resolver juntos los problemas y sacar las cosas adelante. Y normalmente, generalmente, siempre acaba ganando el sentido común. Esperemos que siga así. Forse puoi vedere la Bassa, forse non è tutta la regione d'Europa. Bueno. Bueno, ahora nos va a explicar dónde está localizada la Bassa, que no es toda la región de la Emilia-Romagna. Bueno, aquí lo veis en verde, ¿no? Y la Bassa es muy típica de las provincias de Parma y de Reggio Emilia.
el pueblo donde se grabaron las películas de Don Camillo, que son 5, es Brescello, que está justo aquí, donde estoy ahora, y para las escenas del Po, en Boretto, que es otro pueblo muy pequeñito que está en provincia de Reggio Emilia, en la muga con Parma. Entonces hemos comprendido que en la Bassa la gente tiene mucha conciencia social, política, que es una tierra de cooperativas, de una tierra de sindicalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a este tema, me gustaría hablaros un poco de la situación política y social de la época de Don Camillo, que es bastante peculiar, bastante especial, bastante, digamos, también extrema. Estamos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 45, 48 hasta el 50, algo así. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues, claro, hay que reconstruir el país. En el 46 tiene lugar un referéndum con el cual los ciudadanos italianos tienen que decidir si quieren que Italia, que el futuro país, sea república o monarquía. Y por un estrecho margen de voto gana la república. Un 54% más o menos, imaginaos. Bien, y el rey se va al exilio directamente. Estamos entonces en el 46. En ese mismo año se redacta la Constitución italiana, que es una constitución fuertemente marcada por la lucha antifascista y por la resistencia. Y en el 48 tienen lugar las primeras elecciones de la República Italiana. Claro, donde el partido ganador, luego hablaremos igual más de esto en el debate, el partido ganador será la Democracia Cristiana. Las elecciones se desarrollan en un clima de grandes tensiones, pero también de grandes ilusiones y de grandes presiones a nivel internacional, Estados Unidos, Unión Soviética, pero a nivel interno, papato, iglesia y mafia también. Y como he dicho, la Democracia Cristiana gana estas elecciones y se convierte en el partido que va a gobernar Italia durante los siguientes 40 años, hasta 1994, cuando el partido se disuelve completamente. Giro hauxe beratzen la basakoa. Guareskik destribatzen duena. Bi potere aurrez aurre. Apaitza katolikoak eta alkate komunistak. Modu antagonikoan eta simetrikoan aldi berean. Nola defini genizake bi pertsonaiok? Pertsonaiak aurkezteko Guareskiren hitz batzuk erabiliko ditut. Dalle mie parti, i comunisti battezzano i figli e si confessano. Sono in fondo dei conservatori. Si atteggiano a rivoluzionari e non lo sono. Si tratta di 2 personaggi veri, non 2, ma 20 o 40 preti e 20 o 40 comunisti, concentrati in 2 personaggi, i quali 2 personaggi poi sono un personaggio unico, sono io. Anche il Cristo sono io, perché come è chiaro, la voce del Cristo non è che la voce della mia coscienza. E ora vamos a disfrutar de la peli. E buona visione.
Bueno, si vamos a empezar nuestro pequeño debate de siempre. Si alguien quiere ya lanzar algo, que pida el micro y a ver. Si no, rompo el hielo yo, ¿eh? Bueno, primero unas palabras sobre Guareschi. Voy a leer una pequeña cosita che tengo aquí. Per comporre la biografia civile di Guareschi bisogna riconoscere i suoi 3 paradossi. Dopo 2 anni nei campi di concentramento nazisti passò per un fascista. Dopo aver vinto la battaglia del 48 appoggiando la DC, la Democrazia Cristiana, di De Gasperi, finì in galera per la querela del medesimo De Gasperi. Dopo aver umanizzato i comunisti, fondò il settimanale più efficace nella lotta al comunismo e là scrisse il primo libro nero del comunismo. Para explicar un poco esto, Guareschi reconoció una admiración, no tanto hacia el fascismo, sino hacia Mussolini como figura. Y él mismo reconoció que creía que Mussolini iba a ser la figura que iba a salvar Italia. Y luego se arrepintió, obviamente, de su elección. Le mandaron al ejército y después del 43 decidió no apoyar el régimen fascista. Y por eso le mandaron a un campo de concentración, bueno, a 2 campos de concentración. Lo mandaron a Polonia, donde escribió 2 libros que merecen la pena de verdad. Uno es Diario clandestino y el otro es La fábula di Natale. Y a mí lo que me llama la atención es que, sí, no sé, creo que está traducido al castellano porque están traducidos todos. A mí lo que me llama la atención es que una figura que vivió tiempos tan duros, que vivió una experiencia personal tan dura como la que describen esas páginas escritas en el campo de concentración, o sea, que siga siendo un humorista, ¿no? Que de esa mente y de esa vida de miseria también, de guerra, de sufrimiento, haya nacido algo tan divertido como puede ser El Mondo Piccolo. Y bueno, y siguiendo con su vida más o menos, para daros una idea, cuando terminó la guerra y volvió a su pueblo, fundó una revista, que primero era un semanal y luego primero un mensual y luego un semanal, que se llama Cándido, y era una revista de sátira política muy sutil, ¿no? muy dura. Y al principio apoyó la democracia cristiana de Gasperi. Guareschi era un monárquico, o sea, la figura de la maestra del pueblo, ¿no? Ella también es Guareschi, era un monárquico, respetó la república, pero su idea era de monarquía. Y luego, por la ironía, ¿no?, del destino, acabó el mismo De Gasperi, de la democracia cristiana, acabó denunciando a Guareschi por algunas cartas que había publicado en la revista Cándido, y Guareschi decidió aceptar la condena e irse a la cárcel porque en su cabeza no había hecho nada malo, no. Y luego hubo una investigación judicial y esas cartas se revelaron falsas, así que Guareschi publicó esas cosas falsas. Y ha sido como una montaña rusa, ¿no?, la vida de Guareschi. Y de todo eso me parece algo muy bonito que haya salido algo como El Mondo Piccolo y con un espíritu tan típico, ¿no?, de lo que decíamos antes, de la bassa. O sea, es muy típico de esa zona, es muy Guareschi. No sé si alguien ha estado por ahí alguna vez.
Pues evidentemente Guareschi no sabía que esos documentos sobre Alcide de Gasperi eran falsos. Os voy a traducir lo que él en el 53 decía. He cometido graves errores en mi vida y no quiero repetirlos. Por miedo del comunismo he permitido que el fascismo fuera una dictadura. ¿Por qué hoy, por miedo al comunismo, tendría que permitir que la democracia cristiana se convierta ella también en una dictadura? Yo he estado seducido por la fascinación personal de un hombre y he permitido que Mussolini se convirtiera en un hombre enviado por la misma providencia. ¿Por qué tendría que hacer lo mismo con De Gasperi? Es un hombre efectivamente bastante paradójico, ¿no? Pero también su Don Camillo y Peppone son personajes paradójicos y efectivamente se escenifica entre nosotros una especie de antagonismo, pero luego descubrimos, leyendo las novelas y también viendo las películas, que en realidad les une algo. Les une tal vez cierta aspiración por la justicia, ¿no? Y entonces las ideologías ya ellas las apartan y al final encuentran siempre una solución por el bien de este pueblo donde viven. Y a pesar de eso, lo que decíamos, ¿no? Guareschi monárquico, Guareschi católico. Eso se refleja bastante en la lucha entre Peppone y Don Camillo. O sea, al final ganan los dos, pero siempre gana Don Camillo. O sea, Peppone siempre queda como un poco el burro, ¿no?, de la situación. Es más tosco, más rude, más... Y Don Camillo es la imagen de la inteligencia, ¿no? Un pelín más. Sí, parece ser que Peppone es un poco a veces ingenuo, ¿no? Bueno, pues esta era un poquito la visión anticomunista de Guareschi. Sin embargo, la película, ¿verdad, Sara? Tú me decías el otro día, tenía que haber ganado un Oscar. ¿Cómo es esta historia? Pero... Sí, bueno, estuve hace poco hay un pequeño museo en Brescello, un museo de Don Camillo y Peppone, y ahí vi unos documentos sobre el tema del Oscar que no conocía. En el año 53 propusieron la peli como ganadora del Oscar como mejor película extranjera, pero parece que la CIA, o sea, la inteligencia americana, bloqueó la candidatura de la peli porque daba una imagen demasiado buena del comunismo. Y no creo que sea leyenda. O sea, había unos documentos bastante claros y sí. Entonces, ahora mismo, en estos últimos años, hay una asociación que está procurando, o sea, está buscando firmas para dar el Oscar de honor, el Oscar moral del 53 a la peli. Y sí, es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, simplemente dos observaciones. La primera es que estoy totalmente de acuerdo contigo que la peli da una visión que sobre todo de una parte de Italia muy específica, o sea, del espíritu de Emilia. ¿Y de qué parte de Emilia exactamente? O sea, ¿en qué provincia? Bueno, las pelis están grabadas en Brescello y Boretto, que están en la provincia de Reggio Emilia. Ah, justo al lado de tu casa, entonces. Sí, están justo en la Muga. Sí. Y en realidad, Guareschi es de la Bassa Parmense, o sea, de la provincia de Parma. Y no menciona nunca el pueblo de Brescello, sino un lugar no preciso de esa zona. Sí, habla del cura de Ponterratto, algo así, en el primer libro. Pero bueno, cuando luego el director
vio Brescello y luego, si queréis, hablamos de Brescello, decidió que era ese el pueblo. Y la segunda observación es que yo creo que es muy importante el 48 como año, o sea que es un año de verdad que es muy, muy peculiar, muy de transición, porque efectivamente todos estaban un poco allí en el poder, entonces como que me parece bastante razonable pensar que tanto los comunistas como los democristianos tengan poder, porque efectivamente es también una situación política en la que todavía no está muy bien establecido quién tiene el poder, que al final será la democracia cristiana por 40 años. Entonces, me parece también una representación, digamos, artística de una transición en la que nadie efectivamente había ganado. Y también los comunistas al final no ganaron para nada, o sea, ganaron por muy poco tiempo. Sí, y si hay una zona de Italia donde nunca ganaron, pero donde, vamos, tenían una mayoría relativa bastante grande, era justo las dos regiones de Emilia-Romagna y de Toscana, que desde siempre... Las famosas regiones rojas, Sí. Que todos los italianos conocemos. Acerca de la selección en el 48 os puedo contar un poquito algo más para que os hagáis una visión un poquito más profunda. Vale. Había dos frentes, el frente de la democracia cristiana y el otro frente, bueno, con Alcide de Gasperi. Y el otro frente estaba, en el otro estaba obviamente el Partido Comunista Italiano con Palmiro Togliatti y el Partido Socialista con Pietro Nenni. Básicamente eran estos dos, pero ambos frentes provenían del antifascismo. Aquí no había un frente fascista y uno antifascista, no. Tanto la Constitución como las elecciones vienen ya cuando, vienen ya desde la lucha antifascista y desde la experiencia de la resistencia, ¿vale? Entonces, en principio el Partido Comunista tenía muchos apoyos, pero claro, cuando los americanos dejaron Europa, Italia para ellos era un país efectivamente clave, ¿no? Era geográficamente, económicamente también Europa, a los americanos, pues ya lo sabemos, era un país que, claro, había una clara voluntad de dominio por parte de Estados Unidos. Tanto que, claro, pues de 15 días antes de las elecciones, desde Estados Unidos se pone en marcha el Plan Marshall, a través del cual pues Estados Unidos financia la reconstrucción de Europa. El Plan Marshall que fue definido por Palmiro Togliatti como un chantaje político, o sea, exactamente 15 días antes de las elecciones. Por otro lado, la CIA había previsto todo el escenario. Desde la documentación descatalogada de la CIA, hoy día sabemos que, os voy leyendo, decían, por lo menos un mes tiene que pasar entre las elecciones en Italia y el nuevo gobierno. Si el Frente Popular, que sería comunista y socialista, tuviera que tener la mayoría, su acceso al poder podría ser impedido falsificando los resultados o podría ser impedido con la fuerza. 5 de marzo de 1948, es un documento oficial, descatalogado. Bueno, pues imaginemos, entonces, por otro lado estaba la Iglesia, que evidentemente a través de su voz más importante, Pío XII, había amenazado a los católicos de incurrir en un pecado mortal si votaban el Partido Comunista o el Partido Socialista. Y luego estaba también la mafia. Y la mafia, los jefes mafiosos se habían decantado por la democracia cristiana porque pensaban que con el Partido Comunista se le iba a acabar el chollo. Salvatore Giuliano
uno de los jefes reconocido en aquel entonces declaraba, bueno, pues hablaba de los comunistas como traidores, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces luego por otro lado también la campaña electoral fue incendiaria, ¿no? Parecía que se estaba decidiendo entre libertad y dictadura. Por otro lado, también la Unión Soviética estaba financiando al Partido Comunista de Togliatti y la Unión Soviética se estaba jugando allí también el poder, ¿no? En Italia, en plena Guerra Fría. En este clima general, bueno, pues ganó la democracia cristiana y luego sabemos lo que ha ocurrido. Bueno, pues Italia entró a ser parte de la OTAN, etcétera, etcétera, y así se jugó la historia de nuestro país durante 40 años. ¿Algún comentario o preguntas? ¿Atrás se oye? Sí. Estaba pensando que, bueno, un poco se ve dos corrientes en conflicto que se puede trasladar también aquí. Se hablaba alguna vez de las dos Españas y yo quería saber si esas dos Españas que hoy en día también se pueden ver en la actualidad, izquierda, derecha, o eso en Italia, ¿cómo ha evolucionado? Ahora, ¿cómo ves vosotros Italia? ¿Se siguen viendo, quizá no llamarlo Partido Comunista frente? ¿Cómo ha evolucionado ese conflicto? Solo por curiosidad, ¿cuál es vuestra opinión? A ver, como veo Italia, yo pues me entran ganas de llorar, pero bueno, aparte de eso, no son palabras mías. Bueno, el Partido Comunista ya sabes que casi no existe, ya no hay algunas secciones pero vamos, que no existe. No son palabras mías, pero sí las comparto bastante. Ya no hay izquierdas y derechas. Estamos en una eterna campaña electoral. No hay una derecha, ha leído hace poco, o sea, no hay una derecha que quiere construir en Italia. O sea, la expresión de la derecha en los últimos 30 años, podemos decir, en Italia ha sido primero Berlusconi y ahora Salvini. O sea, nos hemos ido cada vez hacia la extrema derecha. Tuvimos a un personaje que fue a gobernar porque quería resolver sus asuntos personales sin una ideología, sí, bueno, más liberal que los partidos de izquierdas, pero no tampoco es. Y ahora estamos delante de un personaje que, bueno. Y tenemos elecciones este domingo en Emilia-Romagna, las regionales. Están, bueno, los dos candidatos, uno de izquierdas y uno de derechas. Uno es el del PD y la candidata de la Lega. Así, a ver qué pasa. Y no tan Italia como país, sino en tu zona. Quiero decir, hablabais de que antes tu región quizá era más propensa a ponerse de acuerdo para enfrentarse a los problemas. Sí, hubo un cambio bastante fuerte en los últimos 6-7 años. El movimiento 5 Stelle tomó bastante pie y robó muchos votos a la izquierda, que hasta hace 2 elecciones tenía la mayoría. Y ahora creo que van a ser bastante importantes las de este domingo, porque el movimiento 5 Stelle decepcionó a muchos. Sigue fuerte lo que había también en el 48, ¿no? Sigue fuerte el sindicalismo, el movimiento ahora de las sardinas, creo que no ha sido casualidad, han nacido en Bolonia, en Emilia-Romagna. Pero también hay mucho cansancio y la gente que está cansada vota el que grita más.
Así que no sé si... Digamos que en los dos personajes de Don Camillo lo que también se evidencia es algo que realmente ha existido y tal vez existe en parte todavía en Italia, pero que en aquella época evidentemente mucho más, de una manera más transparente. Es decir, el católico que lucha por el bien social y por la paz social, el católico de base, podemos decir, y el militante de izquierda, en ese caso era comunista, que lucha por lo mismo, y entonces se unen las dos fuerzas. Ha habido comunistas que han sido católicos, obviamente, y también aquí imagino ha habido gente de izquierda que ha sido católica. Es decir, que el catolicismo nunca ha sido completamente opuesto al mundo de las izquierdas en Italia. Y evidentemente también existe un humus en ciertas regiones como Emilia-Romagna y Toscana que hace que haya más participación y más interés por las cuestiones sociales. De allí el movimiento de las sardinas, pero también otros movimientos de los años pasados, etcétera, etcétera. En el sur, en cambio, el sur votó masivamente por la democracia cristiana en el 48, el norte votó mucho por el Partido Comunista y el Partido Socialista en el 48, y ahora a una parte del norte se ha vuelto muy leguista, muy hacia la Liga Norte, y sigue otra parte que es más bien del PD, pero el PD, en el PD confluyen elementos de la vieja democracia cristiana también y del viejo Partido Comunista, Partido Socialista, gente que se ha reciclado en el PD. Es una especie de collage que no tiene una identidad muy estable, por eso es uno de los problemas de gobernabilidad en Italia, es eso. Y la Lega está cada vez avanzando más hacia el sur, y esto es bastante, desde mi punto de vista personal, es preocupante. Hacia el sur y hacia el norte, preocupante. Y bueno, y para así cerrar un poco el círculo, creo no decir demasiadas tonterías si digo que en esa parte de Italia están un poco enamorados de una figura como la de Berlinguer, que era un comunismo un poco atípico, ¿no? O sea, era un comunismo no stalinismo, era un comunista que se fue a Moscú a criticar a los mismos jefes de partido que les financiaban y de dónde nacían ellos. Y creo que en esa época, o sea, de Berlinguer en adelante hasta su muerte y bueno, hasta años 70 y 80, tomó aún más pie porque era un comunismo moderado, un comunismo pepone, ¿no? Un comunismo de pueblo, no sé cómo describirlo. Sí. Que habrá el compromiso histórico que luego no pudo ser porque se cargaron a Moro, evidentemente, ¿no? Pues de esto hablaremos en una de las siguientes películas. ¿Qué tal? ¿Podéis hacer un poquito más de... ¿Qué tal os han resultado estos dos personajes? ¿Conocíais? Sí, yo no conocía en absoluto la historia. Había oído... Conocía el nombre y había oído los títulos de las películas, pero no había visto nada, entonces me ha sorprendido muchísimo. Y de entrada no me ha hecho... He leído primero el libro, y lo curioso es que no me hacía reír, sino que me ha revuelto bastante. Dos personajes que sobre todo había unas cosas muy extrañas, como al final lo resuelven todo a golpes, ¿no? Y en este país esto es una cosa bien conocida, ¿no? Yo creía que éramos los únicos que resolvemos todo a golpes en vez de hablar. ¿Para qué perder el tiempo hablando si lo podemos resolver a hostias? Esto es una frase muy, muy corriente. Y entonces ver encontrarme con esto mismo me ha chocado mucho, ¿no?
Y también ha habido otra cosa que me ha sorprendido, ya es el autor, el Guareschi, el poco sitio que deja a las mujeres. Es como un sitio absolutamente masculino. Sí. Entonces, ya sé que son otros tiempos, etcétera, pero la mujer ocupa un sitio y lo que aparece es que son unos valores que se ponen delante, ¿no? Y es el valor de la fuerza sobre todo, ¿no? A mí me ha gustado el trasfondo de amistad entre ellos, nada más. Quería decir solo eso. O sea, cómo se ve. El trasfondo de amistad, dices. Amigos. Habían hecho la resistencia juntos. En el libro cuentan que habían estado en la montaña combatiendo. En determinado momento dicen algo sobre esto. ¿Te acuerdas de cuándo y tal? Pues habían sido resistentes los dos, ¿eh? Muy interesante esto también. A propósito del papel de la mujer, pues no mires sabes que son 5 pelis. Hay una que, o sea, la miramos hoy en día y dices, pero por favor no. En una peli hay una pequeña historia de una mujer de los de Pepone, una comunista, que va pegando carteles por el pueblo. Y creo que es don Camillo que luego una noche le roba la bicicleta, le pinta la falda de rojo, no sé, bueno, algo así. Pero los comentarios que hay en el libro, que son los del pueblo, pero son los de Guareschi, pero tú mira a dónde vivimos, a dónde vamos a llegar, si ahora una mujer se pone a hacer política. Así que no mires. Bueno, Guareschi era un machista, chicas, o sea, os lo voy diciendo, era muy machista. Guareschi ridiculizaba a las mujeres comunistas hablando de ellas como si fueran unos energúmenos llenos de pelos, o sea, era así el autor, era muy tremendo con las mujeres, sobre todo si eran de comunistas. Bueno, ya que vamos lanzando temas, una cosa de que yo estoy segura, don Camillo y Pepone no hablaban italiano, don Camillo y Pepone hablaban en dialecto. Y eso es otra cosa bastante típica, no solo de esa zona de Italia, sino de muchísimas partes de Italia. O sea, y ahora no me sé la alfabetización en el año 48, pero Italia, como sabéis, 1861, se decide que el italiano va a ser la lengua oficial. Pero hubo falta muchísimo tiempo antes de que el italiano fuera de verdad la lengua de todos. Y esa tendencia también a juntarse, a hacer como comunidad, era también porque les unía la lengua, ¿no? el dialecto. Y no solo en la base. Digamos que Guareschi muere en 1968, que es una fecha que marca el comienzo de una nueva época histórica para Europa, por lo menos Occidente, 1968, y es como una especie de, yo qué sé, de metáfora, ¿no? Guareschi defendía l'Italia rural, l'Italia campesina. Guareschi defendía una sociedad que luego desapareció completamente con sus dialectos. Aún así yo he sido criada en dialecto. Tú, Sara, también, ¿verdad? También. Dialecto, claro que sí. Y entonces, claro, luego llega el boom económico y, como decía Pasolini, se perdió el alma profunda del pueblo de los pueblos italianos, se perdió allí, ¿no? Pasolini en sus scritti corsari avisaba sobre la pérdida de la identidad campesina y también de los dialectos. El italiano llegó y se superpuso a los dialectos y los ahogó literalmente. Hoy en día es difícil encontrar como una familia, yo qué sé, antes todas las familias se educaban
muy pocas en italiano, casi todo en dialecto, hasta hace 40 años. Ahora mismo es al revés. Es muy difícil encontrar una familia que hable en dialecto a sus hijos. Pero este también dependía mucho del nivel social. O sea, en general el italiano sí que se hablaba en el siglo XIX, pero se hablaba en las élites. O sea, de hecho, las personas que contribuyeron a crear nuestro país, nuestra nación, han sido sobre todo intelectuales, personas que ya se identificaban con toda una cultura, que es la cultura italiana desde el norte hasta Sicilia. Entonces, digamos que el idioma que hablamos ahora es efectivamente un idioma que desciende de las élites, efectivamente, porque las personas de los niveles más bajos hablaban siempre en dialecto. Y yo creo que también en muchas partes de Italia sigue siendo el dialecto a ser hablado. Por ejemplo, en mi región, en Sicilia, sí que se sigue hablando mucho en dialecto, por ejemplo. Bueno, se habla de verdad una mezcla entre italiano y dialecto, y de hecho las personas utilizan, por ejemplo, construcciones verbales que no están correctas en italiano porque son traducciones del dialecto, pero sí que se sigue hablando. Quizás en tu región no, mucho menos. ¿Y se hace algo para conservar el dialecto? Perdón, sí, hay un retorno, hay una búsqueda sí, se está intentando recuperar. Yo lo veo en mi ciudad, muy despacio, en las escuelas ni hablar, no se enseña, pero sí que están haciendo asociaciones, han nacido, vamos, grupos de estudio, escuela, clases para adultos, de alfabetización, alguna revista, algún movimiento más social, lúdico, si queremos. Yo sinceramente espero que sea solo el principio de una pequeña recuperación, porque es una tragedia. O sea, a mí me parece horroroso tener todavía la herencia de finales del 800, cuando los intelectuales hablaban italiano y los ignorantes hablaban el dialecto. Dos cosas son más enriquecedoras que una, o sea, creo, Así que, bueno, que no quiero animarme demasiado. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra velada. Nos vemos el próximo mes con... Siempre se nos escapa. El día 19 de febrero, creo que es. Tenéis los folletos en la entrada con lo scopone scientifico de Luigi Comencini. Eta eskerrik asko guztioi.